Vuelvo a leer la porción del texto. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Seguimos con nuestra porción de este precioso relato de Jesús y la samaritana, donde nuestro Señor Jesucristo establece un diálogo con esta mujer, y es precioso este texto. Y vemos en todo este pasaje la gloriosa obra de la gracia produciendo su obra de salvación. Vemos en este glorioso pasaje cómo todo el Evangelio, toda la obra de la gracia se mueve en perfección para llevar a los hombres a salvación. Este pasaje es realmente precioso, y si queremos entender cómo Dios opera la obra de salvación, debemos comprender muy bien este pasaje. Mis queridos hermanos, el libro de Juan, como hemos venido diciendo una y otra vez, toca el tema de la salvación. De hecho, al final del Evangelio, Juan, el escritor de este precioso Evangelio, él resume todo diciendo: estas cosas se han escrito para que creáis en Él, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Esto que estamos leyendo, todo el Evangelio, según Juan, tiene el propósito de llevar a todo aquel que oye el Evangelio, que lee el Evangelio, a la salvación. Pero mis queridos hermanos, para poder entender, y lo que hoy decíamos brevemente en la escuela dominical, la Biblia entera apunta a un solo tema. La Biblia entera apunta a la obra de gracia de salvación. De salvación, mis queridos hermanos, esa es la necesidad del alma. Cuán equivocados hemos estado, y cuán errado ha sido ese evangelio que ha llevado a las almas de las personas a centrarse no en la salvación, sino a centrarse en otros asuntos, sabiendo que la gran necesidad del alma es la salvación. Mis queridos hermanos, nuestra real necesidad, nuestra principal necesidad no es prosperar económicamente. Nuestra principal necesidad no es mejorar en nuestros trabajos. Nuestra principal necesidad no es ni siquiera ser sanados físicamente, aunque Dios hace todo esto si esa es su voluntad. Pero la principal necesidad de nuestra alma, y en donde se centra el Evangelio, la principal necesidad de nuestra alma, y de lo cual se centra la Escritura misma, es en la salvación de los hombres. ¿Pero salvación de qué? Mis queridos hermanos, debemos entender esto. Dice la Escritura que el hombre por su pecado ha estado separado de Dios y está bajo condenación. Juan dice: y esta es la condenación. El hombre está en esa condición, por lo cual la gran necesidad del alma es que el hombre por la gracia de Dios esté en paz y enemistad con Dios. Esa paz y esa amistad con Dios, que se resuelva la enemistad con Dios, no la producen las obras, no la produce el que seamos buenas personas, no la produce el que hagamos cosas en la iglesia, no la produce el que demos ofrendas en la iglesia. Esa amistad para con Dios la produce única y exclusivamente la obra de la gracia de Cristo Jesús, la obra de gracia del Evangelio. Eso lo produce únicamente la obra de la gracia de Cristo operando en el alma del pecador. Por lo cual, mis queridos hermanos, hoy prestemos atención a este mensaje, porque este texto nos describe cómo opera la salvación, cómo opera la obra de la gracia de la salvación.
Y es que este texto que estamos leyendo nos muestra tres verdades sobre la salvación. La primera de ellas es que solamente la salvación es para aquellos que reconocen su gran necesidad de Cristo. La salvación solo llega a aquellos que reconocen realmente su gran necesidad de Cristo Jesús. Un día alguien me decía, yo no creo en eso, tal vez después voy a creer en eso porque ahorita no tengo necesidad. Pero tristemente esta pobre alma no percibía y aún no lograba entender que la real necesidad de su alma era ser salvada. Pero mis queridos hermanos, cuando hablamos de salvación, no pensemos en aquellos pecadores que tienen pecados tan notorios y tan graves como los homicidas, como la gente muy mala y perversa, y tal vez nosotros en nuestra mente llegue el pensamiento de decir, solo ellos necesitan salvación, pero yo no. Yo he sido buena persona. Yo he sido, desde muy niño he sido muy buena persona. Mira, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, tú y yo y todos los hombres, todos pecaron y todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual, la primera verdad que ilustra este pasaje sobre la salvación es que la salvación solo viene a aquellos que reconocen su necesidad de ser salvos. El que piensa que no necesita de Cristo jamás va a ir a Él. El que cree que no necesita de la salvación nunca va a pensar en su alma. ¿Tú has pensado en tu alma? ¿Has considerado tu alma? ¿Has considerado la necesidad de tu alma? Por lo cual, solamente aquellos que perciben su real necesidad, para ellos es la salvación. En segundo lugar, solo aquellos que confiesan ese pecado que los ha separado para con Dios, solo aquellos que confiesan sus pecados delante del Señor y se arrepienten, es decir, vuelven su rostro a Él en arrepentimiento, solo a ellos viene la salvación. En primer lugar, percibir la necesidad de salvación. En segundo lugar, reconocer que se ha pecado. Hoy leímos Éxodo 20. Éxodo 20 describe los 10 mandamientos. ¿Quién los ha cumplido, mis queridos hermanos? ¿Quién puede levantar orgulloso su mano y decir, yo he podido cumplirlos todos y cada uno de ellos? Mis queridos hermanos, no es así. Una y otra vez hemos fallado en cumplirlos, por lo cual la salvación viene a aquellos que confiesan sus pecados y con arrepentimiento van a Cristo, vuelven su rostro a Él. Pero en tercer lugar, solo la salvación viene a aquellos que percibiendo su necesidad de Cristo, que percibiendo la maldad de sus almas y yendo a Él en arrepentimiento, abrazan a Cristo como su Mesías, como su Salvador, como aquel médico que puede liberarlos y sanarlos. No hay otro nombre. Mis queridos hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres para salvación. En estos días venía la noticia que la Iglesia Católica Romana hacía santo a un joven que murió hace algunos años atrás. Era un joven que le gustaba ser católico y que un día le dio una enfermedad muy grave y murió. Y simplemente eso bastó para que la Iglesia Católica dijera, mira, este es un santo. Este es en quien también tú puedes poner tu confianza para salvación. Pero mira la Escritura una y otra vez. Por ejemplo, en el libro de Hechos. Mira el libro de Hechos, solo por citarlo, no nos vamos a centrar en ese mensaje. Mira el libro de Hechos en el capítulo
4, versículo 12, con gran claridad la palabra del Señor dice: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay libertad para el pecado. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, sino el nombre de Cristo Jesús para que podamos ser salvos. Pero considerando esto, considerando esta gran realidad, y considerando estas tres necesidades del alma, la cual es reconocer su necesidad, confesar sus pecados y volver a Cristo, y en tercer lugar abrazar a Cristo como su Salvador y su Señor, viene la pregunta: ¿cómo el pecador puede hacerlo si según la palabra de Dios está muerto en sus delitos y pecados? Mira lo claro que es la palabra. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo el hombre puede responder a Dios? ¿Cómo el hombre puede responder al ver su necesidad, a ir a Cristo para salvación con arrepentimiento? ¿Cómo lo puede hacer? Por lo cual, mis queridos hermanos, si el hombre está incapacitado para hacerlo, ¿cómo el hombre puede ir a Dios? Y aquí está ese precioso pasaje de Jesús y la samaritana que nos resuelve ese gran problema. Mira ese gran problema. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Si bien está vivo y vive entre nosotros, no obstante, espiritualmente está muerto. Y mira cómo lo describe la Biblia. No dice únicamente está enfermo. No dice únicamente está casi muerto. Dice está muerto en sus delitos y pecados. Pensemos en un muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Se puede mover un muerto? ¿Puede responder un muerto? ¿Puede quejarse el muerto? No, no lo puede hacer porque no hay vida en él. Sus sentidos ya no los tiene vivos. Por lo cual dice la Escritura que el hombre está muerto espiritualmente, muerto para con Dios. Está muerto, incapacitado de responder a Él. Por lo cual, la Escritura en este pasaje, volvamos a nuestro pasaje, a Juan en el capítulo 4, porque este precioso pasaje y lo que hemos venido mirando todas las semanas que hemos estado en este precioso texto, nos muestra que el hombre no puede responder a la gracia de Dios. Mira a la mujer samaritana. Ella no estaba buscando a Cristo. Ella no lo buscaba, sencillamente Jesús fue tras ella. Esta mujer, cuando estaba hablando con Cristo, ella no pensaba en su necesidad. Ella desconocía su gran necesidad. Acompáñame al capítulo 6, versículo 44 de Juan. Juan 6, 44. Mira lo que describe la palabra del Señor. Está hablando Cristo y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mira esto: ninguno puede venir a mí si el Padre, mira, este es un condicional, si el Padre, es decir, Cristo está diciendo: nadie puede venir a mí si el Padre, si Él no obra, dice, si el Padre no le trajere. ¿Por qué razón? Porque el hombre está muerto y no puede responder. Acompáñame aquí mismo al capítulo 12 de Juan, porque hay otro pasaje más que ilustra esta gran verdad que estamos diciendo. El hombre no puede responder a Dios, no lo puede hacer. Juan en el capítulo 12, versículo 37. Mira esta gran verdad. Pero a pesar de que Él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Mira, Cristo había hecho muchos milagros y señales, pero dice, no creían en Él. ¿Por qué razón? Versículo 38 en adelante nos resuelve esto.
para que se cumpliese la palabra por el profeta que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Mira, por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías: cegó sus ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mira esta gran verdad. No pueden creer. A pesar de que el Señor había hecho tantas señales y milagros, dice la palabra, ellos no creían. Pero la palabra del Señor nos resuelve y nos dice por qué razón no podían creer. Porque el Señor dice, cerró sus ojos para que no vean, y endureció su corazón para que no puedan ver y entender con el corazón y convertirse y sean sanados. El hombre está muerto, por eso tiene ceguera, no puede ver y su corazón está endurecido, no puede ser dócil a la palabra del Señor. Pregúntate esto: ¿por qué razón la gente rechaza el Evangelio? ¿Por qué razón la gente no cree? ¿Por qué razón la gente, cuando se le habla la palabra y se le muestra la verdad del Evangelio, por qué no pueden creer? Por esta realidad: están muertos espiritualmente. Pero no solo eso, sino que esa muerte espiritual también se manifiesta en que ellos son hostiles a la gracia, hostiles a Cristo. Miren lo que dice el capítulo 5 de este libro de Juan, capítulo 5, versículo 40. Capítulo 5, versículo 40 describe otra realidad. El hombre es hostil a la palabra del Señor. El hombre es hostil a Dios. Juan capítulo 5, versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. No queréis venir a mí. Toda la humanidad, dice en Juan en el capítulo 3, dice: la luz vino al mundo y los hombres, no dice algunos hombres, dice y los hombres, la raza humana, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aparte de eso, si aún quedan dudas de esta realidad, si aún quedan dudas, a pesar de que te he mostrado estos pasajes donde muestran la gran realidad de que el hombre no puede responder a Dios, de que el hombre está incapacitado para hacerlo a razón de que está muerto en sus delitos y pecados, hay un pasaje más y quisiera leerlo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Leamos solo el versículo 4. 2 de Corintios capítulo 4, leamos desde el 3. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mira esto: el evangelio a algunos está encubierto, dice, y entre los que se pierden, dice, está encubierto. Y verso 4 explica la razón: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira esta gran realidad: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No hay entendimiento de salvación en ellos. No hay entendimiento de la condición en la cual ellos están, de su necesidad. Pablo dice que para ellos las palabras del evangelio son locura, porque no las pueden entender. Estos hombres tristemente están en una falsa seguridad y en una falsa confianza apoyada en actos externos, por ejemplo. Creen que están en Cristo, creen que están en Dios porque sienten bien,
Creen que están en Dios porque tal vez moralmente ya no son como los demás hombres. Creen que están en Cristo porque tal vez sus obras son obras buenas y tal vez les hace pensar que están ellos en Cristo. Creen que están en Cristo porque miran a otros pecadores que son peores que ellos y dicen, bueno, yo no soy como ellos, por lo cual yo debo estar en Cristo, yo debo estar en Dios. Pero esto es una falsa confianza y es una falsa seguridad que usa Satanás para cegar los ojos y arruinarlos, con el propósito de arruinarlos. Y vuelvo al punto del pasaje de la mujer samaritana. Ella ignoraba todo esto. Ella no buscaba al Señor. Pero aquí viene la solución a todo ello. Mi querido hermano, por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia. Porque a pesar de esta realidad que yo te estoy describiendo, está la preciosa gracia del Señor manifestada. La gracia prepara al pecador para salvarlo. En primer lugar, la gracia es manifestada porque la gracia tiene que obrar en el pecador para llevarlo a salvación. Por eso la salvación no es por obras, dice la palabra, sino por gracia. ¿Y cómo opera la gracia? En primer lugar, la gracia prepara al pecador para salvarlo. Hasta que Dios no opere con su gracia y despierte el alma muerta de los pecadores, les devuelva la vista a los pecadores que están cegados y no pueden ver, hasta que cambie la gracia a ese corazón endurecido que no les permite comprender, la obra de salvación no puede producirse. Y eso sucedió con la mujer samaritana. Todo ese diálogo de los versículos anteriores de Cristo con la mujer samaritana era sencillamente la gracia de Dios operando en esta mujer pecadora para salvarle. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en primer lugar con su Santo Espíritu. La gracia es poderosa. La gracia es poderosa. El Evangelio es poder de Dios porque es el Espíritu Santo quien lleva al alma del pecador a un convencimiento de su necesidad de Cristo. Y eso nos dice el libro de Juan, que es el Espíritu Santo quien convence a los pecadores. Por eso el Espíritu Santo es llamado también Espíritu de gracia. El rol del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. El rol del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Por ello, cuando el Espíritu Santo llega al pecador con su gracia, lo que Él hace es doblegar el alma del pecador, quebrantar el orgullo del pecador, lo lleva a la realidad de conocer su verdadera condición. Esa es la gracia operante por el Espíritu Santo. Tristemente, la obra del Espíritu Santo se ha negado y se ha relegado simplemente a algo externo. El Espíritu Santo es aquel que le hace sentir a alguien bien. El Espíritu Santo es aquel únicamente que hace caer a las personas. Pero esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, y lo hace cuando la gracia viene al pecador y lo lleva a un conocimiento de la real necesidad que él tiene de Cristo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? ¿Cuál es el instrumento que la gracia usa para hacer esto? ¿Cuál es el instrumento que la gracia de Dios usa para llevar al pecador a un conocimiento real de Cristo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es ese instrumento poderoso para llevar a un convencimiento al alma pecadora, para traer convicción. ¿Y qué es convicción? A un real sentido de nuestra necesidad, a un real sentido de nuestra condición. Acompáñame el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12.
El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 nos dice esto. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios prepara al pecador. Mira, dice, es más cortante que toda espada. Es decir, la palabra de Dios opera en el pecador hiriéndolo. La palabra de Dios le muestra el pecado. La palabra de Dios le señala el pecado. La palabra de Dios le muestra la real condición del alma. Hiere al pecador. Si tú no has sido herido por la palabra de Dios, aún no conoces tu necesidad de Cristo. Aún no puedes abrazar a Cristo. Porque lo que hace la palabra del Señor es brillar en la mente del pecador, iluminándole, para que ellos puedan ver la culpa que antes para ellos estaba oculta. Lo que hace la palabra de Dios es mostrar el pecado. Mira lo que dice: penetra como una espada hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, esa es una metáfora para describir que la palabra del Señor llega a lo profundo del alma del pecador. Le muestra su condición, le hiere la palabra. No nos hiere la palabra. No nos hiere la palabra cuando nos muestra y nos señala nuestro pecado y nos dice: mira, has pecado contra Dios. Cuando la palabra de Dios hace eso con el poder del Espíritu en nuestra alma, no nos hiere, no nos avergüenza, no nos lleva a una condición de decir: cuán miserable es mi condición sin Cristo. Mira la mujer samaritana. Ella, si bien es cierto, estaba afligida, era relegada por la sociedad porque tenía una condición moral difícil, y ella fue a sacar agua y dice que comenzó su charla con el Señor, pero no fue, sino que hasta que la palabra de Cristo penetrara en su corazón y le mostrara su maldad, le dijo: ve y trae a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. No conocía su necesidad. Y el Señor le dijo: es verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Le estaba señalando el pecado, estaba mostrando su condición de pecado. Jesús no la trató como víctima. Jesús no le dijo: pobre, eres víctima tú de la sociedad, eres víctima tú de esos hombres que te han usado, eres una pobre víctima. No, Jesús le señaló su pecado y le dijo: es verdad lo que has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes no lo es. Has pecado. Eso hace la palabra de Dios. Señala el pecado, muestra el pecado. La salvación, mi querido hermano y amigo, la locura de la predicación, la locura de todo ello es mostrar por medio de la palabra del Señor que nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos deshonrado a Dios, no hemos considerado su santidad, y eso es lo que hace la palabra del Señor. Hay un salmo que describe y dice: la ley del Señor es perfecta. ¿Por qué? Porque la ley, vuelvo y repito, señala el pecado, y al señalar el pecado humilla al pecador, lo acusa de pecado. La palabra de Dios condena, porque dice: solamente aquel que cumple con esos mandamientos que hemos leído, el que los cumple, vivirá por ellos. Vivirá por ellos. Pero al no poderlo hacer, sencillamente nos condena, nos endurece, nos muestra la dureza del corazón, saca a la luz la perversidad de nuestra alma. Eso hace la palabra del Señor. Pero mira, dice: la ley del Señor es perfecta porque convierte el alma. Aquí vamos al segundo punto, al efecto que
la gracia de Dios opera en el alma del pecador. Una vez que la palabra del Señor, la gracia de Dios, por medio del obrar del Espíritu Santo, usando la poderosa palabra del Señor, produce un efecto en el alma. En primer lugar, hemos dicho que lleva a una real necesidad y a una real necesidad de Cristo. El efecto, la operación que produce la gracia es producir en el alma una necesidad de salvación, una necesidad de Cristo. Y volvamos a nuestro pasaje en el capítulo 4, el pasaje de la samaritana. En el versículo 25, el Señor había hablado con ella, la palabra de Dios había penetrado en su alma, en su corazón, la palabra de Dios había obrado en su alma. Y mira la respuesta de esta mujer, versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mira esto, qué precioso es el Evangelio. Ella ya había conocido su necesidad. Ella ya había conocido que no era una víctima, sino que ella había pecado y estaba separada de Dios y necesitaba la gracia de Cristo, por lo cual el efecto de la gracia de Dios operando en el pecador, después de haberle mostrado su necesidad, después de haberle mostrado su condición, es producir en el alma del pecador una real necesidad de Cristo. La palabra conduce a Cristo, porque una vez el pecador ha sido hecho sensible de su incapacidad de salvarse a sí mismo, de ser indigno de la salvación, de ser conocedor de que está bajo la ira de Dios, el alma es llevada a una real necesidad de Cristo. Esta mujer dijo: sé que el Mesías ha de venir y Él nos declarará todas las cosas. Lo que ella estaba manifestando, lo que ella estaba diciendo es: necesitamos a Cristo. Sé que Él va a venir. Sé que Él va a venir y esta condición de mi alma desesperada a causa de mi pecado tendrá solución cuando Él venga. Porque eso ha hablado la Biblia. Como dijimos hoy en la escuela, toda la palabra habla de Él. Lo que hace la obra de la gracia es llevar el alma del pecador consciente de su necesidad a Cristo. Y cuando ellos oyen el Evangelio, la noticia del Evangelio para ellos es preciosa. Es preciosa. Es hermosa las noticias de las buenas nuevas. Porque ¿qué buenas nuevas pueden haber si yo considero que no las necesito? Pero cuando el alma sabe de esa real necesidad, de esas buenas noticias de salvación, el Evangelio es precioso para sus almas. Volvamos a nuestro pasaje de Juan 6, versículo 44. Mira lo que dice el texto, porque primeramente comienza describiendo la incapacidad del hombre. Ninguno puede venir a mí, y aquí viene la operación de la gracia, si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios, con su obra de gracia y con su palabra, no ha hecho su obra preparando al pecador, preparando a él, convenciéndolo de su necesidad y mostrarle que la real necesidad de su alma es Cristo Jesús, él no puede hacerlo. Mira, a menos que el Padre le trajere. Mira nuestro pasaje que leíamos la vez anterior, Juan capítulo 9, sobre el ciego. No fue hasta que el Señor abriera sus ojos que él pudo ver a Cristo, que él pudo mirar a Cristo. En Hechos nos describe el pasaje del carcelero. No fue sino cuando Dios obró con su gracia y su palabra en el alma de este hombre que él exclamó y dijo: ¿cómo podré ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Mira la mujer samaritana, una vez que ha conocido su trágica condición, nuestro Señor Jesucristo iluminó su entendimiento para que ella pudiera expresar y decir: sé que ha de venir el Cristo.
Y cuando Él venga, mi condición será cambiada. Cuando Él venga, esta condición en la que yo estoy será cambiada. Mis queridos hermanos, quiero hacer un énfasis, aunque si bien es cierto, hay muchos problemas del alma de las personas que a veces son entendidas como problemas del cerebro de las personas. Una de ellas, por ejemplo, es la depresión, la ansiedad. Si bien es cierto, a veces el cerebro, como el corazón, el riñón y los pulmones se enferma, ese órgano se enferma y va a manifestar síntomas, pero la mayor parte de ellos, la mayor parte de esos problemas no son problemas del cerebro ni de ningún órgano, sino problemas del alma. Del alma. Y lo que necesita el alma desesperadamente es ir a Cristo. Cuando veamos nuestra real condición, solo cuando conozcamos nuestra real miseria y condición, solo así Cristo será anhelado. Solo así Cristo será deseado para nuestra alma. A menos que no conozcamos eso, Cristo será ignorado. Por eso Cristo preparó el corazón de esta mujer samaritana, produciendo un anhelo por Cristo al ver su necesidad. Produciendo un anhelo por Cristo al conocer su gran necesidad, porque como comenzamos diciendo, solo en Él hay salvación. Y en tercer lugar, el resultado que la preparación de la gracia hace en el pecador. Comenzamos diciendo, ya que el pecador es incapaz, está incapacitado a razón de que está muerto en sus delitos y pecados, no puede ir a Cristo. Cristo dijo, a menos que el Padre le trajere, es necesario que la gracia opere. Y hemos dicho que la gracia opera mostrándole al pecador su real condición. Una vez que el pecador ha visto su gran condición, el segundo efecto de la gracia que produce en él es mostrarle su necesidad de salvación, su necesidad de Cristo. Pero una vez que él ya ha percibido su real necesidad de Cristo, volvamos a nuestro pasaje de Juan en el capítulo 4, versículo 26. Él le responde, nuestro Señor Jesucristo le dice, ella le dice, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Él terminará con esa condición triste de mi alma. Él traerá salvación en mi vida. Mi angustia y lo que yo he vivido se terminará porque ya ha venido el Cristo. Versículo 26, nuestro Señor Jesucristo le responde, yo soy el que habla contigo. Cristo se revela plenamente a ella. Cristo se revela como Señor y como Dios al decirle el yo soy, ese Dios eterno, ese Dios grande que habita en un lugar inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, se hizo visible a esta mujer. Le dice, yo soy. Yo soy. El tiempo de tu salvación ha llegado. El día de tu salvación ha llegado. Toda la grandeza de Cristo, su gran poder, su perfección ha sido mostrado y revelado a esta mujer. En este momento, la mujer fue salva. Qué precioso es el Señor. La obra de redención, limpiando todos los pecados de ella, fueron quitados. Todas las manchas de su pecado fueron limpiadas. Ella, avergonzada por su pecado, ahora fue revestida con mantos de justicia. Fue hecha santa por su gracia. Al llegar el Mesías a su vida, con ella llegó toda la obra del Mesías, la salvación, la redención para su alma. Aquel ciego del que estábamos hablando, de que narra el capítulo 9, una vez que recibió la vista, fue expulsado de la religión del judaísmo, fue expulsado de la sinagoga y fue expulsado de la sociedad judía. Pero Cristo llega a él.
¿crees en el Mesías?, le dice, y él le pregunta, ¿quién es Señor para que crea? Y él una vez más le dice, yo soy. Se revela a él. ¿Qué importa que lo hayan expulsado? Dice la palabra que se postró a sus pies y le adoró. ¿Qué importa que le hayan expulsado de tal o cual religión? Si él estaba unido a Cristo, estaba completo en él. Estaba completo en Cristo. Volvamos a nuestro pasaje de Juan 6, versículo 44, porque dice, ninguno puede venir a mí, imposibilidad del hombre. Segunda parte, si el Padre que me envió no le trajere, la operación de la gracia. Tercera parte, el resultado de la operación de la gracia. Y yo le resucitaré en el día postrero, la salvación. Yo les daré vida eterna, la plenitud de Cristo, la gracia de Cristo, el esplendor y la belleza de Cristo fueron manifestadas, y con él su preciosa obra de salvación fue hecha en el pecador. Mira qué precioso es el Evangelio. Volvamos a nuestro pasaje de Juan capítulo 4. Cristo se revela a ella, a menos que Cristo se haya revelado a tu vida, a menos que Cristo se haya revelado a tu vida. Si Cristo no se ha revelado en el alma, aún estamos en nuestros pecados. Pero cuando Cristo se revela, cuando Cristo se nos muestra a nosotros, no a nuestros ojos físicos, sino cuando Cristo se hace presente a nuestra alma y contemplamos quién es Él, y contemplamos que con su obra vino la salvación y la limpieza de nuestros pecados, a menos que suceda eso, no hay salvación. Pero mira la respuesta de esta mujer, versículo 28. Una vez que el Señor se reveló a ella, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Venid a ver al Mesías. Venid a ver a Él, quien me ha mostrado todo lo que yo he sido, pero me ha dado la gracia de la salvación, pero me ha consolado. No importa cuán negros o oscuros sean los pecados del pecador, si esa alma va a Cristo, es limpiada. Él es poderoso para salvar, Él es grande para salvar, y Él se goza en salvar el alma. Cuán precioso es el Salvador. Acompáñame a Isaías, porque dice nuestro pasaje de Juan 6:44, nadie puede venir a mí en capacidad si el Padre que me envió no le trajere la obra de la gracia y el resultado de la obra de la gracia, y yo les daré vida. Isaías 61, versículo 16. Veamos desde el versículo 10. Isaías 61, 10 manifiesta aquí la obra de la salvación. El alma que ha sido salvada, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mira la experiencia de la salvación. Me ha vestido con justicia. Me ha vestido de salvación. Mira la preciosa obra de la gracia, el alma que ha venido a Cristo, a la fuente de agua de vida. Él mismo también será una fuente de agua viva también. En gran manera me gozaré, dice el texto. Eso es lo que hizo esta mujer. Recibió la gracia de la salvación y no le importó ir a su ciudad, y comenzó a clamar y a expresar: mirad lo que ha hecho conmigo el Todopoderoso. Mirad lo que ha hecho conmigo el Mesías. Queridos hermanos y amigos, niños, contemplen al precioso Salvador, que redime el alma angustiada, que salva a los quebrantados de corazón,
Contemplen aquí en este precioso evangelio a este precioso Salvador. Es imposible al mirar la obra de gracia no quedar rendidos a los pies de Cristo. Es imposible al contemplar la obra de gracia de salvación no ir a Cristo rendidos y maravillados de su gran amor. El pecador, a razón de que está muerto, está incapacitado. Pero el amor de Dios se manifiesta y la salvación no es por obra, sino por gracia, porque se manifiesta en que Dios, con su gracia, prepara al pecador para salvarle, haciéndole ver su condición y produciendo en él un anhelo de salvación y llevándole a Cristo. Cuando Pedro predicó ese precioso mensaje en Hechos capítulo 2 y anunció el Evangelio, les mostró el pecado y les dijo: ustedes crucificaron a Cristo. Ellos vieron su real necesidad de Cristo y exclamaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué harás tú, alma, que aún no ha ido a Cristo para ser salva? Ve a Él. Porque los brazos de Cristo siempre estarán extendidos para el pecador que anhela de Cristo, que anhela de la salvación de Él. Ve a Cristo, porque Él es precioso y poderoso para salvar. Este es el Evangelio. Esto es el Evangelio, mi querido hermano, por lo cual gocémonos y alegrémonos en su salvación. Oremos al Señor.